Este programa de Lo Inédito en los Evangelios está auspiciado por loinéditomultimedia.com, el sitio internet que ofrece en forma exclusiva las obras de Monseñor João Esogna-Miglio Cladías, fundador de los Heraldos del Evangelio, en formato e-libro y de descarga automática, además de otros libros y música en formato digital, todo al alcance de un clic. Los e-libros también se encuentran disponibles en la tienda de Google Play, iTunes y Amazon Kindle. Enriquezca su lectura y meditación de las Sagradas Escrituras en cualquier momento, lugar o circunstancia, ya sea en su tablet o teléfono móvil. Visite hoy mismo www.loinéditomultimedia.com y ayúdenos a evangelizar la Internet. Auspician esta transmisión Lumen Veritatis y Guiding Light Academy. En pleno corazón de Toronto, una nueva opción en educación católica privada de kindergarten a grado 8. Las inscripciones ya están abiertas. Visite lumenveritatis.ca o llámenos al 905-813-9215. En el episodio número 9 de Lo Inédito sobre los Evangelios, conversamos sobre el Evangelio del domingo y la resurrección de los justos. En las noticias, bendicen el rosario más grande del mundo y además un nuevo y espectacular milagro del Padre Pío. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿puedo comulgar en la mano? ¿Y qué significan las campanas en el momento de la elevación? Hoy es viernes 4 de noviembre del 2016 y este es el episodio número 9 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Comenzamos con un saludo a nuestra audiencia en esta nueva serie de programas que hoy comienza desde los estudios móviles de Lo Inédito Multimedia en Toronto, Canadá. En nombre de nuestro equipo de producción, Mari Cruz, Claudia Marroquín, Emiliano Introcaso, Fabio Rocha, Brett Siquera y de quien les habla, el hermano Gustavo Kral de los Heraldos del Evangelio, les damos la bienvenida al programa número 9 de Lo Inédito en los Evangelios. Bienvenidos otra vez al programa Lo Inédito sobre los Evangelios, y hoy están con nosotros el padre Jonás Venero, que es sacerdote de los Heraldos del Evangelio. Salve María, padre Jonás. Salve María, ¿qué tal? ¿Estás bien? Muy bien, alegría de tenerlo por aquí. El padre Jonás es doctorado en teología por la Universidad Pontificia de Medellín y además tiene especialización en doctrina social de la Iglesia, y nos honra con su presencia, como siempre, aquí. También desde Colombia tenemos al hermano Francisco Tobón, religioso de los Heraldos del Evangelio y misionero en ese país. Salve María, hermano Francisco. Salve María, un gusto de estar de nuevo con ustedes. Y también se nos une hoy el hermano Felipe Arcas, también religioso de los Heraldos del Evangelio, pero misionero en el Brasil, donde reside en este momento. Salve María, Gustavo, ¿cómo está? Pero muy bien. Salve María a todos. Entonces, y hoy estamos conversando sobre el próximo Evangelio del domingo, que es el 32º, donde se habla sobre la resurrección. Y es un tema muy interesante porque, claro, siempre estamos conversando sobre, a veces justicia social, otras veces sobre diferentes temas, el pecado, el infierno, la misericordia, pero hoy abordaremos un tema más inédito, que es justamente la resurrección, no de nuestro Señor Jesucristo, sino la resurrección de las almas. Los que se salvan y los que se condenan, todos van a tener una resurrección. Y empezaríamos leyendo el Evangelio para situar a los oyentes en donde estamos. Y dice, en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere un hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo, y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán.
pues ya no se pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan de la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Y entonces nos gustaría lanzar esta pregunta para comenzar así nuestro foro, más al Padre Jonás. Padre Jonás, ¿qué viene a ser la resurrección de las almas? Entonces, la resurrección es de las cosas más bellas que aparecen en este Evangelio, pero hay que dejar varios puntos claros, porque todos nos damos cuenta que en el Evangelio la pregunta es capciosa, no es una pregunta directa, ¿no? Hay que entender que quien lo hace son los saduceos, no son los fariseos. Son dos grupos totalmente diferentes. Entonces, los saduceos lo que querían era poner en conflicto a nuestro Señor porque ellos no creían en la resurrección. Los fariseos la admitían, pero tampoco la dejaban muy clara. Entonces, primero hay que entender eso, porque para entender un poquito lo que es la resurrección hay que entender por qué unos no la aceptaban y por qué otros sí la consideraban o la admitían de una manera muy especial, porque ellos no tenían muy claro realmente la resurrección qué era, ni tampoco la tenían la exclusividad, y ahí viene la belleza de la resurrección. La resurrección, que es la resurrección de los cuerpos, es una cosa que depende directamente y es la exclusividad de nuestro Señor Jesucristo. Nadie nunca resucitó, nadie. Entonces la resurrección es algo que implica justamente creer en Jesús. Y Jesús realmente es el que a todos nos acoge para resucitar. Entonces, ¿qué pasaba? Los saduceos, los fariseos, las luchas. ¿Qué significa resurrección? La resurrección de la carne, ¿qué quiere decir? Como Cristo resucitó, así también nosotros resucitaremos al final del mundo, volviéndonos a unirse nuestras almas con nuestros propios cuerpos, para nunca más morir. Eso es algo de la Iglesia Católica, eso es el catecismo, porque todos sepamos que la muerte, ¿qué es? La separación del cuerpo y el alma. La resurrección es volver a unir esos dos puntos, eso es algo exclusivo de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasa? Los fariseos, los saduceos, perdón, no creían y querían ridiculizar a nuestro Señor. Y él aprovecha, deja a los dos, los pone a uno y al otro lado. Lo primero que les hace es dejarles claro que no tienen ni idea de las Escrituras, ¿no? Y les da una respuesta que ni ellos mismos jamás hubieran entendido, porque les dice, por lo que conseguís leer como seres humanos, no sois capaces de entenderlo, ni siquiera eso. Y luego le deja bien claro, y el Evangelio ahí es la belleza, y me parece que más espectacular, es darse cuenta que la resurrección es una cosa que implica en el amor a nuestro Señor Jesucristo. Si la persona no ama a nuestro Señor Jesucristo, no cree en la Iglesia Católica, no considera ni cree en la resurrección de los muertos. Ahí está la belleza y el entendimiento. Por eso, la palabra resurrección, aunque nosotros podemos definirla como he dicho antes, en la Iglesia Católica el Catecismo lo deja bien claro, la resurrección implica un amor sobrenatural a nuestro Señor Jesucristo, tener fe profunda y exclusiva. Si no, nunca se llega a entender la resurrección de una manera plena. Ahora, hay un tema que también es muy interesante, porque claro, se da una resurrección de las almas, de un lado aquellos que alcanzaron la salvación y están en el cielo, y de otro lado aquellos que se condenaron, ¿no? También. Entonces, padre, ¿cómo es la de aquellos que se salvaron? ¿En qué consiste resucitar así? Bueno, eso también es un cierto misterio, ¿no? Porque resucitaremos en cuerpo y alma y finalmente entraremos en la gloria de Dios, pero ¿cómo va a ser? ¿En qué circunstancias? Está claro que en el Apocalipsis lo deja, pero de ahí a una explicación detallista de en qué puntos, en qué no puntos, cómo será, no es fácil entenderlo. Lo que sí está claro es que la resurrección de la carne y el alma se juntarán y entrarán los dos en la gloria, de una manera unida. Es algo totalmente sobrenatural, pero en cierto sentido engloba un cierto misterio. No es fácil porque no lo hemos comprobado nosotros, no tenemos, eso será en el final de los tiempos, ¿no? Y también la de los condenados, ellos también resucitarán, pero para ser condenados. Ahora aquí Monseñor John Clavel explica, por ejemplo, los puntos en que dice que los cuerpos de los justos se revestirán de gloria. Y hay algunos aspectos muy interesantes, ¿no es cierto? Sí, sí, muy lindo. Eso los teólogos lo concluyen justamente las características que tuvo el cuerpo glorioso resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Es la primicia de todos los resucitados de nuestro Señor, y con base en eso se concluye qué características tendrán los cuerpos de nosotros cuando por la misericordia de Dios resucitemos gloriosos. Y la razón de esas características es ya que el alma pasa del estado de prueba aquí en la tierra al estado de gloria, entonces el cuerpo que se une al alma y que forma una sola esencia de la naturaleza humana, también participa de esa gloria del alma. El cuerpo es espiritualizado, por así decir, entonces tiene esas distintas características que Santo Tomás enumera. Entonces la primera de ellas es la claridad. La claridad es justamente la luz de la gloria divina que va a inundar el alma,
también se va a transparecer en el cuerpo, ¿no? El salmo que dice, en tu luz veremos la luz. La gloria es una plenitud de la gracia, es una plenitud de esa vida divina en nuestra alma, por la cual estaremos en ese estado en el cual podremos contemplar a Dios. Entonces vamos a estar llenos de la gloria divina y esa luminosidad va a transparecer en los cuerpos. Es una luminosidad física, ¿no es cierto? Sí, claro, física, Claro. es el Sí, cuerpo sí. físico, el cuerpo Es material. física y espiritual, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Pero las dos están como una simbiosis sobrenatural, de manera que la luminosidad de aquellos cuerpos que están en la gloria también se va a transmitir en la carne. Exacto, por eso a los santos la iconografía los representa con una aureola y con resplandores, ¿no? Incluso cuando algunos santos se han aparecido aquí en la tierra, han manifestado esa peculiaridad. La otra característica que no eran los teólogos es la agilidad. Como el cuerpo está espiritualizado, entonces el cuerpo adquiere, sin dejar de ser materia, adquiere ciertas características propias del espíritu. Entonces la agilidad es uno de esos. La agilidad podríamos traducirlo en términos comunes con la velocidad del pensamiento. O sea, el cuerpo puede transponer distancias en un momento, en un instante. Entonces, si yo quiero ir a visitar y contemplar los anillos de Júpiter, allá aparezco en Júpiter con mi cuerpo y mi alma. Qué espectáculo, Quiero qué ir interesante. a visitar el paraíso terrenal, que no está destruido, en algún lugar existe, donde habitaron Adán y Eva. Quiero ir a conocerlo, allá aparezco en el paraíso terrenal y puedo pasear por él con mi cuerpo. Con la Pero el agilidad del cuerpo, pensamiento, así. Claro, el porque es que pensamiento. al no estar sometidos a las leyes físicas de la carne, que nosotros estamos acostumbrados aquí en este mundo, en este valle de lágrimas, pues todas esas cualidades toman un aspecto tan espectacular y tan maravilloso que ahí empezamos a ver realmente lo que estaríamos llamados si no hubiera habido pecado original, ¿no? Y todo eso como que se Les- vuelve a restaurar, ¿no? claro, y Es nos decir, debe alimentar el es- deseo de ganar la gloria, ¿no? esa Ujú. agilidad también se podría traducir, perdón hermano Francisco, es casi como que el hombre se hace un ángel, ¿no? El cuerpo espiritualizado es el cuerpo Ah, angélico. Tal cual. Igual que los ángeles van de un lugar a otro de la tierra sin necesidad de recorrer el camino, así esos cuerpos, esas personas ya resucitadas, de cuerpo y alma, se moverán y se trasladarán de un lugar a otro del universo, como lo hacen hoy en día los ángeles, ¿no? Tal cual, Exacto. y ahí viene la otra propiedad, ¿no? La sutilidad, ¿no? Que atravesarán determinadas funciones físicas, eso pasarán, porque al no tener esa característica, que estamos sometidos a las leyes físicas, también se podrá hacer, ¿no? Esa también es otra de las cualidades, ¿no? Ya han dicho la agilidad, la tenemos, sí, aquí claridad, tenemos la claridad, agilidad, la Sutileza. Y sutileza. por la sutileza los cuerpos van a poder transponer otros cuerpos, ¿no? Que precisamente nuestro Señor Jesucristo resucitado tuvo estas características y esta de la sutileza se manifestó en el momento de la resurrección, sí, al que salir de las consta en el Claramente. Evangelio que el ángel movió la piedra después de que él ya había salido. O sea, nuestro Señor salió del sepulcro, atravesó. Ujú, y atravesó atravesó la la piedra, porque su cuerpo Igualmente tenía... en el cenáculo, ¿verdad? Que entró con las puertas y ventanas cerradas, dice el Evangelio bien claro. Sí. Estaba todo cerrado, tuvo que atravesar las paredes para poder entrar en el cenáculo, ¿verdad? Sí, y también Y ahí están viene- las marcas en el Santo Sudario, que toda la marca de la silueta de Nuestro Señor dice que también, él pasó a través, ¿no? Con una explosión de luz y sí, ahí está Y también. ahí recuerdo algo muy lindo que le escuché al doctor Plinio, el maestro de nuestro fundador, que justamente ese principio de Mariología por el cual se afirma que Nuestra Señora fue virgen antes, durante y después del parto. Entonces los teólogos explican que nuestro Señor Jesucristo, que no estaba resucitado, estaba naciendo, era un niño, un bebé, él en ese momento adquirió esa propiedad de un cuerpo glorioso. Sutilidad. Entonces nuestro Señor atravesó el vientre virginal de Nuestra Señora sin que ella rompiera la virginidad, ¿no? Sin que perdiera la virginidad. No, lindísimo. Y tenemos la última característica, que es la Es la impasibilidad. No, sutileza. Perdón, la impasibilidad. La impasibilidad de los Sí, sí, cuerpos sí. gloriosos. Ujú. Bueno, la impasibilidad justamente significa que todas las marcas propias del pecado original por el cual nuestros cuerpos son padecientes, sienten dolor, son mortales, esos cuerpos en ese alto grado de perfección no van a sentir más dolor, ni más muerte, ni más angustia y van a participar de esa felicidad sin mancha del alma. Es decir, que no tendrán hambre, ni sed, ni dolor, ni se cansarán, ni Ujú. tendrán sueño, ¿no?
Como decía, ¿no? La ni versión no hambre. existirá más ni duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto ya ha pasado. Exacto. No tendrán hambre, pero podremos comer banquetes Sí, deliciosos solo por sí, eso también, eso el también. solo por el gusto de deleitarnos con ellos, porque en el Sí, cielo claro no que vamos sí. a tener todo tipo de felicidad, ¿no? De hecho, como usted está poniendo el ejemplo de nuestro Señor, que muy bien hecho, porque es como decía también el padre Jonás, la única persona que tenemos certeza que se resucitó a sí mismo. Él también comió después de resucitado, ¿no? Y Ujú. está bien claro en el Evangelio luego, por qué no podrán comer los cuerpos resucitados. Sí, ese es el famoso, es un problema teológico complicado, ¿eh? Lo de la comida siempre ha sido un tema espinoso, pero está claro que, por así decirlo, no queda cerrado y que es muy probable que teniendo eso claro, sobre todo la impasibilidad, que es muy probable que se coma, en el cielo se coma y hay una alegría. Los alemanes siempre dicen así medio pintorescamente que como en el cielo no va a haber cerveza, hay que aprovechar para tomarla toda aquí en la tierra. Nosotros podemos decir tranquilamente que en el cielo también va a haber cerveza, también va a haber cosas que son maravillosas, que Dios ha creado y que también ciertamente en el cielo también existirán, así que no tengamos que tener ningún tipo de miedo en esas circunstancias. Bueno, bueno, muy bien. Aunque como bien dice él, es una discusión abierta. Sí, sí, los teólogos no se ponen de acuerdo, hay varias corrientes Los teológicas que oyentes nos- La pueden Iglesia enviarnos sus nunca se ha preguntas. nunca se ha manifestado, el magisterio de la Iglesia nunca se ha manifestado en concreto, una cosa u otra. Bueno, pero en todo caso nos ayuda mucho a nuestra meditación, ¿no? Pensar en el Sí, cielo, pensar en el cuerpo eso mismo. glorioso, pensar qué Exacto, cosa maravillosa, ¿no? Realmente. exactamente. Bueno, Muchas veces los teólogos explican una cosa muy bonita, ¿no? Que cuando uno piensa muchas veces en el cielo y siempre hay, pues es muy parco, ¿no? En materia de meditaciones y de pensamientos sobrenaturales sobre el cielo y siempre se habla muchas veces del infierno, ¿no? Y que muchas veces cuando uno piensa en el cielo y ve esas cualidades e intenta pensar las maravillas que puede albergar el cielo, uno realmente tiende a tener un deseo tan ávido de ir que por así decirlo es más fácil no pecar pensando en las cosas maravillosas del cielo que en las cosas hediondas que tiene el infierno, ¿no? Y esas cualidades yo creo que nos dan muy bien el cómo será el cielo y las cantidades de glorias y magnificencias que Dios nos ha reservado para la gloria eterna, ¿no? Eso da mucho que Y, pensar y sobre todo mucho que meditar, ¿no? exacto, y continuando Y con eso, también cuando se habla del cielo, como dice Padre Jonás, se habla poco, pero también muchas veces se habla del cielo simplemente en cuanto a los gozos del alma. Es decir, el mayor premio, lógicamente, va a ser la visión beatífica, que es el ver a Dios cara a cara, que eso es un beneficio para el alma, va a ser el mayor premio que tendremos, evidentemente. Más los gozos y los beneficios del alma no quita que también el cuerpo glorificado va a tener sus gozos y sus beneficios, como esto que estábamos hablando, ¿no? Esos dones esas cuatro características de los cuerpos gloriosos o de la misma comida, etcétera. Eso quiere manifestar cómo el cuerpo también va a estar en un cielo, lo que llamamos el cielo empirio, que no es solo un cielo para el alma, sino también para el cuerpo espiritualizado. Tal cual. bueno, y esto también nos lleva naturalmente al aspecto opuesto, ¿eh? Y sería qué viene a ser la resurrección de los condenados, o sea, aquellos que no se salvaron. bueno, los cuerpos de los condenados también van a resucitar y también, o sea, esas almas se van, esos cuerpos se van a unir a las almas, pero justamente como esas almas, ellas optaron por rechazar a Dios y por alejarse de Dios, también todos los horrores de los castigos propios del infierno también se van a reflejar físicamente, o sea, el cuerpo material se va a unir a esa alma condenada y ese cuerpo también va a ser todo lo contrario, en vez de luz va a estar a caracterizarse por las tinieblas y bueno, no va a tener esas otras características extraordinarias, sino que va a ser así como en los cuerpos gloriosos, Glorioso. el cuerpo se va a angelizar, se va a espiritualizar y adquirir características del espíritu. En los condenados es al contrario, su alma se va a materializar, se va a tornar pesada, se va a tornar Sí. rebajada, degradada. Y el Ujú. cuerpo va a sufrir físicamente penas indecibles, ¿no? En todos los Sí. cinco sentidos. Sí, sin llegar a morir, sin pasar lo que serían los sufrimientos, es decir, si los cuerpos se van a condenados, van a tener una serie de suplicios terribles, pero esos suplicios inclusive sin, por así decirlo, tener el consuelo de la muerte, ¿no? De que cuando uno muere, por así decirlo, van a parar, no. El condenado va a seguir sufriendo eso de una manera terrible
por toda la eternidad. Al igual que el de cuerpo glorioso sufrirá esas alegrías indecibles también por toda la eternidad, el condenado lo hará también por toda la eternidad y sufriendo sus propias carnes, lo que puede ser justo la antítesis de esas cualidades, ¿no? Imagínese la persona que ya no es luminosa, que no tiene ninguna esa propiedad para poder atravesar los cuerpos, que es boba, que se golpea con todo. Eso es terrible, siniestro, pero increíblemente terrible, ¿no? Hay que tener en cuenta, porque alguna persona quizás se esté poniendo la objeción, bueno, pero ¿por qué tienen que también resucitar esos cuerpos para la condenación? Y hay que tener bien claro lo que enseña la teología católica, ya desde el mismo San Pablo, que lo explica bien claro en alguna de sus cartas, cómo el hombre, la criatura humana, es cuerpo y alma, que están intrínsecamente unidos. El momento de la muerte se da una separación temporal por la que el alma se separa del cuerpo. Ahora, el hombre en sí, la criatura humana, no es solo alma, sino que es el alma unida al cuerpo, o el cuerpo unido al alma, si quieren. Es verdad que el alma es lo fundamental, pero por eso mismo, porque Dios ha creado al hombre, cuerpo y alma, tanto en la gloria como en la condenación, el hombre entero no es solo el alma, sino también es el alma unida al cuerpo. Por tanto, no estaría el ser creado por Dios completo si estuviera solo el alma en el infierno y no el cuerpo. Por eso es que también deben resucitar, igual que para la gloria, para el infierno, deben resucitar los cuerpos para que esté el hombre entero, ¿no? Y aquí Monseñor también nos explica, Monseñor John Clark, una cosa lindísima, que claro, tiene que ver con la luz, porque también, así como las almas de los bienaventurados reflejarán la luz física, ese reflejo de la luz también es la luz del conocimiento divino, ¿eh? Entonces, como ellos van a reflejar el conocimiento divino, aquellos que son condenados, por el contrario, como no podrán reflejar esa luz del conocimiento divino, entonces serán opacos y tenebrosos, ¿eh? Impresionante. También es muy interesante para meditar bien, ¿no? Y ver lo que uno se está perdiendo cuando uno realmente comete un pecado y se acerca más al infierno, ¿no? Solo de pensar eso, ¿no? Tener ese alejamiento de Dios, de ver la resurrección y no poder participar de esa gloria, es algo tan siniestro y hace tanto daño que uno dice realmente no compensa. No compensa ni pecar, ni un pecado venial, no compensa. Hay que estar siempre buscando las cosas más elevadas, ¿no? Perder la gloria eterna por un instante de placer o de gozo, o de aparente felicidad, porque también no es difícil ver que todos los que llevan una vida de pecado en esta tierra pueden tener una felicidad aparente en un principio, pero después son los seres más infelices que hay, ¿no? La prueba es que el mayor índice de suicidio no se da en las clases pobres, sino justamente en las más ricas y abastadas, ¿no? Por tanto, el dinero no da la felicidad, los placeres pecaminosos no dan la felicidad, la fama, la importancia no da la felicidad, el mando, el poder tampoco. Y todo eso, la gloria eterna, sí que eso la podemos perder en un solo instante por un placer efímero, ¿no? Es algo que es incomprensible. Claro. No compensa. Como decía Santa Teresa, la vida es una mala noche en una mala posada. Compensa pasar una mala noche por una mala noche. Vamos a meternos en placeres terrenales. No, por Dios, esto tiene que ser algo mucho más especial. Y ahora apuntaremos un poquito hacia los saduceos. Generalmente todos los católicos siempre estamos acostumbrados a escuchar las objeciones de los fariseos, las luchas, ¿no?, que nuestro Señor tuvo con ellos, las refutaciones que les hizo. Y los saduceos están siempre un poquito más para atrás, ¿no? Pero los saduceos representan una cosa impresionante, y es la hipocresía de aquellos que, bueno, dicen hay que cumplir tal cosa, hay que cumplir tal otra, y ellos mismos nada que ver, no la cumplen. Claro, y ahí tiene todo, está muy unido y sobre todo yo creo que ahí viene una enseñanza muy especial para nosotros, ¿no? Primero los saduceos es interesante saber, ¿no? Son los llamados también los sadoquitas, ¿no? Que eran los descendientes del sacerdote Sadoc, ¿no? De la época de Salomón. Pero esa idea que ellos tenían de justicia, de rectitud, ¿no? Porque la palabra Sadoc significa justicia o rectitud, es una falacia, es una mentira que además muchas veces, y eso es una aplicación muy bonita para nosotros, cuando uno se guarda o se encierra dentro de una serie de leyes y de normas que uno mismo ha creado, que no son leyes divinas, sino leyes humanas, ahí es cuando podemos caer en el saduceísmo, también en el fariseísmo, ¿no? Pero sobre todo en los saduceos, en este caso que están muy divididos, para dejarlos bien claros, ¿no? Claro.
aquellos que se creían justos, que se creían rectos. Hay que tener mucho cuidado porque ahí está el punto. Ellos quieren poner un dilema a nuestro Señor, como si fuera una cosa complicada, basándose en leyes humanas, no divinas. Cuando uno basa el Evangelio, basa nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo, no está atento a la gracia, al don sobrenatural, e intenta buscar criterios humanos, a cosas sobrenaturales, ahí todos nosotros inclusive nos convertimos en saduceos, porque no queremos abrirnos a la voz de la gracia y queremos encerrarnos en determinados preceptos que consideramos que con eso ya hemos cumplido, porque nosotros somos justos, somos rectos. Ahí está el grandísimo pecado, y cuidado, porque es un pecado que, como decía un sacerdote, ¿no? Los saduceos ya tuvieron su recompensa, ellos metieron la pata y ya, o sea, tuvieron muchos problemas. Nosotros estamos aquí y podemos cometer exactamente el mismo pecado, ¿eh? En todos los ambientes, en todos los círculos sociales, podemos considerarnos como muy justos y ahí comienzan los problemas. Cuando nosotros vemos algún movimiento de la gracia que nos está llamando para convertirnos, para darnos cuenta de que tenemos que cambiar de criterios, de actitud, y no estamos aceptando ese criterio, por ese caso la resurrección, ahí es cuando nos encerramos y ahí es cuando vienen problemas serios y estamos cometiendo exactamente el mismo pecado. Yo me encierro, no quiero cambiar, sigo pensando que mis criterios de este mundo y los que yo tengo, sobre todo yo mismo, esos son los verdaderos, el resto no consideran. Ahí es cuando cometemos un pecado, y muy grave, porque es un pecado contra el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Muy interesante también, Gustavo, que Monseñor ahí explica muy bien, deja clara el antagonismo que había entre los saduceos y los fariseos. Eran aparentemente antagónicos porque en el fondo eran del mismo sustrato y por eso se aliaron los dos contra nuestro Señor. Y es que los fariseos, que también se llamaban a sí mismos los puros, ellos aparentemente eran de buenas costumbres, cumplían las leyes morales, también en apariencia no más. Los saduceos también guardaban la apariencia de cumplimiento de ciertos rituales, pero ellos se habían dejado contagiar por los griegos, desde la época en que los israelitas estuvieron sometidos por los griegos. Y los griegos ya en esa época estaban en una decadencia moral y habían surgido incluso escuelas filosóficas, el hedonismo, el epicureísmo, que exaltaban la materia y los placeres sensuales, ¿no? El relativismo moral en el fondo, las malas costumbres. Y estos saduceos se habían impregnado de estas filosofías y por eso ellos como que sobrevaloraban la materia y no creían en la existencia de los ángeles, no creían en la resurrección de los muertos, y por eso es que le ponen a nuestro Señor esa objeción, ¿no? Porque ellos no creían en la resurrección de los muertos en el fondo porque querían llevar una vida disoluta aquí en la tierra y no es agradable para quien lleva una vida moralmente desarreglada cree en la perspectiva de un juicio y de una pena, un castigo y un premio universal, ¿no? Entonces, por eso... la existencia de un alma inmortal les molestaba, en definitiva, ¿no? No, hombre, claro, totalmente. O sea, no encajaba dentro de los patrones mundanos que ellos tenían, ¿no? Pero es interesante porque esas dos corrientes se identifican con dos tipos de demonios de los que habla Santa Francisca Romana, como hay unos demonios que son de la carne y otros demonios que son del espíritu, ¿no? Entonces se ve que unos eran inspirados, los fariseos inspirados por los demonios del espíritu, que era más un pecado de orgullo, y los saduceos eran los demonios de la carne, que era la sensualidad y los pecados de la carne, el relativismo moral. El oportunismo político también. Ellos estaban muy ligados al rey Herodes, ¿no? El poder de la época, ¿no? El tener el mando, el poder, la influencia de la época, ¿no? Era, como estaban diciendo, era el mundanismo de la época, exactamente. Listo. Bueno, y entonces, ¿cómo, para cerrar así esta parte del Evangelio, cómo aplicaríamos a nuestra propia vida? Porque los saduceos ya pasaron a la historia, pero nosotros estamos aquí, ¿no? Y en definitiva, frente a nosotros está la resurrección de los muertos, de un lado, ¿no? Como bienaventurados, o puede ser como condenados. ¿Cómo aplicaríamos este Evangelio? ¿Qué les parece? Bueno, pues yo creo que la aplicación concreta para nosotros es que deberíamos meditar mucho más en la gloria eterna, en el paraíso celestial, en la felicidad sin mancha que nos espera a los que somos fieles a Dios. Y es psicológico, evidentemente que el principal motivo de felicidad va a ser la gloria, va a ser contemplar a Dios cara a cara, estar unidos a Dios, va a ser el cumplimiento de esta vocación universal que todos tenemos a unirnos a Dios, y es lo único que va a llenar nuestra alma insaciable de felicidad.
en fin, esa felicidad sin mancha. Pero a veces es muy psicológico meditar en los aspectos materiales, incluso esa felicidad, así como San Ignacio cuando medita sobre el infierno, los ejercicios espirituales, él hace cuestión de describir todos los dolores físicos uno por uno, los va enumerando, porque eso, en fin, lo sensibiliza a uno más para tener Sí, miedo de ir al infierno. Asimismo, es bueno claro que sí. meditar en la felicidad física, incluso que tendremos en el cielo, será la secundaria, pero es importante meditar eso, entonces imaginar Ujú. cómo vamos a tener cuerpos que nunca van a morir, no van a volver a enfermarse, no van a volver a sufrir, cuerpos que se van a poder desplazar como los ángeles por el espacio, cuerpos que van a estar llenos de luz. En fin, es bueno meditar, y el paraíso celestial, ese cielo empíreo que es hecho de materias más extraordinarias, más nobles que las que hay en la tierra. En la tierra hay justamente tierra, agua, aire y fuego. En el cielo hay lo que llaman la quinta, la sexta, la séptima esencia. Son esencias superiores, bellísimas. San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio se le apareció desde el cielo en la gloria y le mostró algo del cielo y él veía árboles que eran hechos, parecían hechos de piedras preciosas vivas, ríos que eran piedras preciosas líquidas, un río de esmeralda líquido, otro de rubí líquido, en fin, meditar en esas maravillas para que nos despierte el deseo de ir allá, que más importante que el temor de ir al infierno debe ser el deseo de ir a De la gozar de gloria la de Dios. presencia de Dios y de todas esas dichas, incluso materiales y felicidades materiales y gozos materiales que tendremos en la vida eterna celestial. Qué flash. Y una continuación de esto mismo eh, es que no toda nuestra vida, mm, continuamente estamos con pensamientos materiales, materialistas, preocupados en las cosas concretas, en las cosas de la tierra. Cuán poco pensamos en las cosas de arriba, ¿no? Las cosas celestiales. Hay una ejaculatoria muy bonita de la Letanía de Todos los Santos, si no me engaño, que dice para que elevemos nuestras almas a las cosas celestiales, que siempre tengamos nuestro pensamiento, nuestro corazón puesto en las cosas de arriba, ¿no? Como dice el mismo San Pablo también. Es decir, cuánto tiempo dedicamos a las cosas concretas de la tierra que no es que sean malas, muchas veces no son pecados, pueden ser cosas de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra vida social, de nuestra familia, que son lícitas, son buenas, incluso son buenas, pero cuán poco pensamos en las cosas de arriba, ¿no? Las cosas de la gloria, del cielo, de lo que Dios nos tiene preparado para la vida futura. Y muchas veces incluso, eso de la inmensa mayoría, por desgracia, de los mismos católicos, es verdad que la muerte humanamente da miedo, pero decís el encuentro con el mismo Cristo nuestro Señor, con la Santísima Virgen, con todos los santos, con la Santísima Trinidad, ¿cómo podemos no querer estar ya gozando de esa felicidad eterna? Como decía Santa Teresa, ¿no? Muero porque no muero. Entonces, procurar no solo tener esas oraciones vocales, esas prácticas de piedad, la Santa Misa, claro que eso es la confesión, es muy importante, pero en todas nuestras oraciones, en esos mismos actos de piedad, procurar siempre elevar el alma al cielo, a las cosas de arriba, también en ese sentido pensando en la resurrección propia de los cuerpos, no solo en la gloria del alma, y no dedicarnos tanto a pensar en arreglar y en solucionar los casos de la tierra, que también debemos hacerlo, pero llevar eso con una segunda intención. Como dice muchas veces el Monseñor Juan Cla, digamos, de las rodillas para arriba pensar en el cielo y de las rodillas para abajo pensar en esas cosas Exacto. Cosas concretas, ¿no? prácticas que tenemos en este mundo, claro que sí. Bueno, entonces con eso cerramos nuestro primer segmento sobre la resurrección, como dice aquí Monseñor John Cla también, esa noción de eternidad, fuente de alegría y esperanza, desconocida para un mundo paganizado. Y es lo que realmente vemos. Pasamos entonces a unos avisos de nuestros auspiciantes y retornamos en unos momentos con noticias de lo que aconteció en la Iglesia y en el mundo. En esta pausa damos nuestro agradecimiento a uno de los auspiciantes del programa, comentandolosevangelios.com. Se trata de la primera website que ofrece las obras de Monseñor Joan Scognamiglio Clarías, fundador de los Heraldos del Evangelio, en formato ebook y de descarga automática. Los creadores de la website, New Insights Multimedia, ponen a disposición del público libros y próximamente música, todo al alcance de un clic. Los ebooks también se encuentran disponibles en la tienda de Google Play y iTunes.
Enriquezca su lectura y meditación de las Sagradas Escrituras en cualquier momento, lugar o circunstancia, ya sea en su tablet o teléfono móvil. Visite comentandolosevangelios.com, clique tienda y como privilegio exclusivo de la audiencia de lo inédito, reciba un 10% de descuento utilizando el cupón Evangelio 10, Evangelio 10. Visite hoy mismo comentandolosevangelios.com y ayúdenos a evangelizar la Internet. Entramos en el segundo segmento del programa, noticias de lo que aconteció en la Iglesia y en el mundo. A mí me gustaría comentar la noticia que me pareció impresionante, creo que a todos nosotros, lo del terremoto de Tronto en Italia, ¿no? Que creo que ha conmocionado al mundo entero por la cantidad de víctimas que ha habido, ¿no? Pero es impresionante y simbólico y yo creo que ha aparecido, todos ustedes lo han visto, en todas las páginas de internet, se ha hecho eco en todos los medios de comunicación, esa imagen que apareció intacta dentro de los escombros, ¿no? Cuando fueron a rescatar a todas las víctimas y empezaron a levantar los escombros, una imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, además muy simbólica que sea esa imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que quedó completamente intacta, no apareció con ningún tipo de daño y justo apareció de pie al lado de un nicho que también había sido destruido. Eso es simbólico y yo creo que tiene mucha simbología y sobre todo es muy especial, ¿no? Y a nosotros nos tiene que llevar mucho, porque hay personas pues que este tipo de cuestiones les parecen como muy arbitrarias y que no tienen mucho sentido, ¿no? Pero creo que nosotros no podemos dejar pasar eso y darnos cuenta de que es un mensaje muy claro, ¿no? Primero Nuestra Señora que nos deja claro que ella estaba allí ayudando a esas víctimas, ¿no? Porque, cuitados, pues todo lo que ha surgido de ellos ha sido tremendo, ¿no? Y que ella realmente siempre está socorriendo en todas las vicisitudes, en todos los problemas, ella siempre está al lado y que nunca tenemos que dudar de ese tipo de socorro, porque cuando dudamos es cuando realmente ahí es cuando vienen los problemas más serios y realmente ella siempre está socorriéndonos y sobre todo en las dificultades más grandes, ¿no? Y siempre está impávida, ella nunca le va a pasar nada porque Nuestra Señora siempre nos va a socorrer, ¿no? Y luego también es muy importante darnos cuenta del aspecto de advertencia, de que Nuestra Señora siempre nos quiere rescatar, nos quiere ayudar siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a cambiar de vida. Pero si la persona no quiere cambiar de vida, también Nuestra Señora, todos sabemos que Dios es infinitamente justo, pero también es infinitamente misericordioso, perdón, pero es también infinitamente justo, ¿no? Entonces Nuestra Señora siempre está ahí ávida de que nosotros nos convirtamos, de que cambiemos de vida, pero también nunca nos va a advertir de que también tenemos que cambiar de vida y si no queremos un cambio de vida radical, pues penas mayores nos vendrán. Entonces pidamos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que siempre esté ahí a nuestro lado y nunca nos olvidemos de esa devoción justo en los momentos de mayor problemas, de mayores dificultades que tengamos en nuestra vida. Y tenemos también una beatificación lindísima, hermanos. Sí, realmente me llamó mucho la atención por el testimonio heroico que dieron estos 4 nuevos mártires. De hecho, en los últimos meses ha habido varias beatificaciones, pero esta en concreto que se dio en la Catedral de Oviedo, porque fueron 4 mártires de la Guerra Civil Española, de la persecución religiosa que hubo en esos años, durante la guerra y antes. Llamó mucho la atención porque entre ellos no solo está el párroco de este pueblo, que en concreto son los 4 mártires de Nembra, sino hay otros, un seglar joven y 2 padres de familia. La beatificación se dio el día 8 de octubre en la Catedral de Oviedo, como decía, y la presidió el cardenal Angelo Amato, ¿no? Que es el prefecto de la Congregación de los Santos, como suele ser últimamente. Entre estos 4, como decía, estaba el párroco, ¿no? Que se llamaba Genaro Fuello. Llevaba 37 años de párroco en esta localidad de Nembra y al día siguiente justamente cumplía sus bodas de oro sacerdotales, ¿no? Justamente era el día siguiente. Todos ellos murieron entre escarnios, desangrados, descuartizados. Fue un martirio muy cruel, ¿no? Les obligaron a cavar su propia tumba antes de matarlos. Estos testimonios todos se recogieron de los mismos verdugos que años después algunos se arrepintieron y dijeron realmente cómo había sido el martirio de ellos, ¿no? Y efectivamente un año después encontraron sus restos que estaban los 4 íntegros, sin síntomas de corrupción, un año después. Impresionante. A pesar de la violencia del martirio. A pesar de todo eso, ¿no? De todo lo que hicieron, ¿no? Inclusive estos mismos verdugos, algunos testificaron cómo habían perdonado justo antes, momentos antes, a los mismos asesinos, ¿no? Por ejemplo, Antonio González, que era un seglar que pertenecía a la Acción Católica y a la adoración nocturna,
le cortaron la lengua simplemente porque se negó a blasfemar. El párroco era tan fervoroso que la parroquia de él era de las que más vocaciones daba a toda la diócesis. Ahora, quería destacar especialmente a Isidro Fernández, padre de familia que tenía 7 hijos. Le acusaban simplemente, su único delito era que rezaba demasiado. Le acusaban de ser un rezador fanático. Y también el último de ellos, que se llamaba Segundo Alonso, que a pesar de todas las palizas que le daban, seguía rezando cada vez más, ¿no? Este hombre era un minero, era mayordomo de una capilla de Santo Domingo de Guzmán y presidente de la adoración nocturna. Y también había sido presidente del Sindicato Católico de Mineros. Es decir, una persona nada sospechosa, como acusaban muchas veces los enemigos de la fe, de ser rico, de ser poderoso, de ser noble y pisar a los que estaban más abajo, ¿no? Al contrario de eso, era un simple minero, y un trabajador, un obrero, podemos decir, un obrero totalmente. Después de crueles torturas y malos tratos, fue martirizado simplemente por eso, por ser un presidente de la adoración nocturna del Sindicato Católico, ¿no? Es un ejemplo impresionante para nuestros días también de cómo debemos siempre dar testimonio de nuestra fe, de nuestra devoción, a pesar de todos los ataques que podamos sufrir. Bueno, y eso nos lleva también a otra noticia sobre la oración, y es que el arzobispo de Toronto acaba de bendecir un santuario muy bonito, donde aquí localmente, en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, podemos decir ahora que existe el rosario más grande del mundo. Más grande, ¿por qué? Porque cada cuenta está realizada en un tamaño mayor de lo normal, son 59 enormes cuentas que forman un gigantesco rosario y forman un camino de oración de más o menos 1,5 kilómetros. Esto queda en un santuario muy bonito, aquí en Nuestra Señora de las Gracias, en Mary Lake, y el propio cardenal de Toronto justamente llegó para bendecirlo. Y realmente nos pareció una noticia lindísima porque ya en este fin de semana pasado se reunió un grupo de peregrinos, 300, 400, a rezar el rosario, justamente recorriendo todas estas cuentas. Entonces también es una buena noticia, tanto de oración cuanto de peregrinación. Bueno, y en materia de oración también tenemos una linda noticia de la intercesión del Santo Padre Pío realizando su más reciente milagro. Y fue en Gran Bretaña, en la ciudad irlandesa de Carlow, un bebé llamado Caitlin Dooley, que nació ya a sus 11 días de nacimiento, tuvo que ser internado en el hospital porque le funcionaba solamente el 33% de su corazón. Uf. Y los médicos pues pensaron que no tenía ya, no tenía ninguna salvación, o hacerle un trasplante de corazón que sería muy traumático y peligroso. Tenía una cardiomiopatía dilatada con riesgo de muerte súbita. Entonces los padres, al ver el peligro, católicos fervorosos, bautizaron al niño y pusieron en la almohada del niño una reliquia del Padre Pío. Y en el momento que le pusieron la reliquia, en ese momento comienza, según el periódico Irish Mirror, una espectacular recuperación. Y el padre del niño... El padre del niño confesó lo siguiente, muy lindo, dice: nos llevamos una sorpresa cuando su cardiólogo nos dijo que ahora su corazón funcionaba normalmente. La gente puede formar su propia opinión sobre el asunto, pero yo ya tengo formada la mía. Es un milagro impresionante que muestra Después dicen que hoy en día no hay milagros, ¿no? Hay y muchos. Y el Padre Pío siempre, espectacular en intervenciones. La mayor canonización de la historia, uno de los mayores santos con mayor devoción que se tiene en el mundo entero. Es impresionante, además él nunca deja a nadie, es impresionante. Bueno, vamos al tercer segmento, preguntas y respuestas. Dania de North York, aquí de Toronto, nos pregunta: ¿cuál es la mejor manera de recibir la comunión? ¿Está mal si la recibo en la mano? Bueno, yo le daría un consejo a la hermana, ¿cómo se llama? Dania, ¿no? Dania, sí. Dania, yo le diría lo siguiente, a ver, hay una autorización de la Santa Sede, y que fue un decreto que se habló mucho y que fue un caso muy sonado, por el cual se permite tomar la comunión en las manos, ¿no? En la mano, cogerla además de una manera muy específica. Solo que mi consejo personal es lo siguiente: no lo haga. Si no tiene ningún tipo de enfermedad, si no tiene ningún problema, si nos damos cuenta, porque fue para una serie de excepciones y una serie de cuestiones muy concretas que se hicieron y que, por así decirlo, se extendieron y dijeron, bueno, entonces ahora todo el mundo puede tomar la mano. La realidad, ¿cuál es? ¿Se puede tomar en la mano la comunión?
En los lugares donde está permitido, que es prácticamente en muchas diócesis del mundo entero, prácticamente en todas, prácticamente en Estados Unidos, creo que en Canadá también, en Sudamérica en prácticamente todas, algunos lugares de Europa no, en Italia también, eso está permitido y está autorizado por el obispo, es decir, no está cometiendo ninguna falta. Pero nos damos cuenta de que es una pequeña falta de respeto ante la Sagrada Eucaristía, evitamos muchos problemas si comulgamos directamente en la boca, aumentamos nuestro respeto, nuestra reverencia. Entonces sería muy largo explicar aquí las diferentes causas, pero creo que todos nos damos cuenta también por un poco de sentido común que fue una apertura de una determinada acción por algunas cuestiones concretas y por algunas cuestiones de enfermedades, cuestiones que se pudieran haber surgido en determinadas circunstancias muy concretas. No existiendo esas circunstancias, por favor, comulguemos en la boca, vamos a aguantar con mucho más respeto, no vamos a evitar ningún problema y además es que todo el mundo nos damos cuenta que para nosotros aumenta muchísimo más el respeto que tenemos a la Sagrada Comunión, que es lo más importante, y evitamos tantos problemas de profanaciones, de malentendidos, de que la partícula se cae. O sea, yo no podría estar aquí toda la tarde explicándoles toda la cantidad de barbaridades que ha habido y que hemos visto y que vemos constantemente. Entonces, para evitar esos problemas, mi consejo es que comulgue directamente en la boca. Ahora, insisto, eso es una cosa que la Iglesia abrió por una determinada circunstancia en un momento determinado, pero si ella tiene las posibilidades de tomar comulga en la boca, consejo total, comulgue en la boca. Muy bien. Aida de El Salvador nos pregunta por qué en el momento de la consagración en la Santa Misa se usan las campanas. ¿Por qué campanas y no otro sonido, por ejemplo? ¿Y cómo comenzó esa tradición? Bueno, eso tiene una razón muy simple y muy bonita. Ustedes saben que la misa antiguamente, en siglos anteriores, la misa era versus Deo, o sea, el padre celebraba la misa hacia el altar y daba las espaldas hacia los fieles. Y pues las iglesias se abarrotaban mucho, a veces los altares eran un poco separados, el presbiterio quedaba un poco separado, a veces había gente que incluso quedaba fuera de la iglesia y no tenía un contacto físico con el Santísimo Sacramento en el momento de la consagración. Entonces, para que los fieles supieran en qué momento se operaba ese milagro extraordinario de la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor, que es el auge de la misa, entonces en ese momento sonaban las campanitas para que todos los fieles supieran que se estaba operando ese milagro extraordinario y adoraran a nuestro Señor, que se hacía realmente presente en el altar, arrodillándose. Entonces era una señal para los fieles saber en qué momento había llegado ese momento augusto de la transubstanciación, de la consagración. Y ahí la costumbre, bueno, ya se perpetúa hasta los días actuales. Muy bien. Tenemos otra pregunta aquí de José, de Alliston, Ontario, que tiene una pregunta sobre la transfiguración. Y él quería saber cómo fue que los apóstoles se dieron cuenta que las otras dos figuras eran Moisés y Elías. ¿Fue una revelación? ¿Cómo fue? Hay que tener en cuenta que nosotros muchas veces consideramos los textos evangélicos como si fuera un libro, digamos, escrito ayer o antes de ayer, ¿no? En la época que fueron escritos los evangelios, primero que no había papel como hay hoy en día, ni había tinta, y lapiceros, y bolígrafos, y estilográficas, etcétera, como hay hoy en día. Es decir, que los evangelistas, los autores sagrados en general, no tenían esa abundancia de medios materiales como tenemos hoy. Todos los libros antiguos estaban en general muy resumidos, ¿eh? Algunos pasajes del Evangelio como tan importantes como la Anunciación, y pensar que el ángel San Gabriel le dijo simplemente esas 3 frases a la Santísima Virgen, que le respondió 3 cosas y se acabó. Lógicamente ellos escribían lo principal, el núcleo del asunto, ¿no? de estos hechos. En este caso de la transfiguración, podemos pensar que fue, por ejemplo, 3 minutos. Es muy raro, muy sospechoso. Podemos pensar realmente que pudo ser varias horas, o por lo menos un tiempo largo, ¿no? Entonces ellos estuvieron hablando largo y tendido, nuestro Señor con Moisés, con Elías, y ahí se explica cómo la intervención de San Pedro: Señor, qué bien se está aquí, ¿por qué no hacemos 3 tiendas? De hecho, eso no lo habría dicho si simplemente vienen Moisés y Elías y dicen una palabrita y se van, ¿no? ¿Por qué San Pedro dice eso? Porque ya estarían un tiempo largo conversando con nuestro Señor, ¿no? Entonces, lógicamente, podemos imaginarnos qué le diría Moisés a Jesús, qué le diría nuestro Señor a Moisés y a Elías y viceversa. Podemos imaginarnos, por ejemplo, Moisés diciendo a nuestro Señor: no, porque tú, Señor, yo recibí la ley de parte de Dios en el monte Sinaí, y yo la escribí en las tablas de piedra para que quedaran para siempre, pero la verdadera ley eres tú, Señor. Tú eres la ley viva, la ley
para todos los siglos futuros. ¿Qué es la letra de la ley comparado con la doctrina que tú has enseñado a lo largo de todos estos años, etcétera? O al profeta Elías diciendo, porque yo, el Señor, hice algunas profecías, yo me consideran el gran profeta, pero ¿quién es más profeta? El profeta con P mayúscula, sino tú, Señor, que tu misma palabra, cada vez que dices una palabra, es la profecía en esencia, es el camino por donde debemos seguir, la vida que debemos buscar, la verdad que nos hace libres, etcétera. Entonces, lógicamente los apóstoles estaban escuchando esa conversación, no es que se aparecieran, dijeran, hola, ¿qué tal? Y me voy, ¿no? Sino que tuvieron una conversación detenida, abordando distintos puntos, y los apóstoles estaban ahí presentes, vieron perfectamente que eran Moisés y eran Elías, no solo porque Jesús les llamara por su nombre, sino que ellos conocían la escritura, conocían la historia del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, que no podemos imaginar, quiero resumiendo, que cuando escuchamos un pasaje del Evangelio, simplemente los protagonistas dijeron tal cosa y se acabó, sino que eso es el núcleo, el meollo de la cuestión, pero que el evangelista nos quiso destacar eso para nuestro provecho espiritual, pero que eso no significa que la conversación, el tema tuviera más tiempo y más, lógicamente, más tiempo de conversación, ¿no? Bueno, muy bien. Y con esto entonces pasamos a las sugerencias de la semana, que viene a ser una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para hacer bien espiritual a las personas que nos escuchan. Padre Jonás, ¿qué tenemos esta semana? A ver, yo he buscado un libro que me pareció muy interesante, que yo no había... Me preguntó varias personas, si toda una familia me preguntó ahora que está lo de la fiesta del Halloween, ¿no? Que esta fiesta siniestra y que está pues muchas veces cogiendo a los católicos pues un poco desprevenidos, ¿no? Porque dicen que tiene orígenes católicos, tal. Entonces me pareció interesante, hay un libro que se llama La verdad sobre el Halloween, lo que usted necesita saber. Está editado está en español, está en inglés y me pareció interesante, tiene una parte histórica muy bonita, explicando muy bien detallado y dejando claro cómo la fiesta del Halloween es muy peligrosa, no es nada algo que sea católico, pero con muchos argumentos. Es un libro relativamente corto, unas 100 y pico páginas, se lee en un par de horas, pero deja muy claro y me pareció algo pues realmente para la gente que quiere adentrarse un poco y sobre todo tener las ideas claras, porque saber cuál es el origen real, los problemas que hay, la actualidad sobre el Halloween, porque es muy importante entender que el Halloween de hace unos años no es hoy el Halloween que nosotros conocemos y cómo esto ha cambiado de una manera drástica y el cuidado serio que hay que tenerlo y ya no tomarlo como una simple fiesta de niños o como una cosa muy ingenua. Sería una estupidez por nuestra parte tomarlo así. Entonces este libro, ahí les dejo el link después para que lo vean, porque me parece un libro bastante bien hecho y sencillo, didáctico, práctico y que va a resolver muchas dudas. Entonces ponemos el link en las notas del programa, los oyentes que lo quieran buscar inmediatamente pueden hacerlo. Si me permite un pequeñísimo inciso sobre este tema, no sé si conocen, pero en España, en algunas diócesis, comenzando por la de Alcalá de Henares, que tiene un obispo muy fervoroso, que es Monseñor Reis Pla, comenzaron para combatir, digamos, esta peligrosidad que estaba comentando el padre Jonás, celebrar en vez del Halloween el Hollyween, es decir, los santos vencen, ¿no? Entonces, en las vísperas, como esto se da justamente en la víspera del Día de Todos los Santos, vamos a celebrar a los santos. Y los niños, ya es como el cuarto, el quinto año que se celebra así, se visten de cada uno de un santo distinto, ¿no? Y van por las calles, al colegio, vestidos de santos, ¿no? Cada uno escoge un santo y representa el papel de ese santo, ¿no? Y en mitad de todas esas brujas que quieren inculcar y meter como sea, pues van los niños pequeños y no tan pequeños vestidos de santos, ¿no? Y ya la cosa ha cogido tanta fuerza que ya en varias diócesis más de España se está celebrando este mismo Halloween, ¿no? Para combatir justamente ese espíritu de las tinieblas. Muy bien, fantástico. Hermano Francisco, ¿alguna recomendación para esta semana? Sí, yo quería recomendar un video que es un clip, que es un video muy corto. Ahí les dejo el enlace, el link, sobre un libro que estamos difundiendo los Heraldos del Evangelio en el mundo entero, sobre el profesor Plinio Correa de Oliveira, que fue el maestro, formador, guía de nuestro fundador, nuestro queridísimo Monseñor John Cla Díaz. Él fue su discípulo fiel, perfecto, y él ha escrito una biografía con toda la lucha, el apostolado, la epopeya
evangelizadora del doctor Plinio, un gran apóstol del mensaje de Fátima, de la devoción a la Virgen, de la esclavitud mariana, un gran defensor de los derechos de la Iglesia, un líder católico de renombre en Brasil, en el mundo entero, que recibió felicitaciones de altas personalidades eclesiásticas y del Vaticano por varios libros que él escribió, y que fue el inspirador de Monseñor John Claude Díaz para fundar esta familia religiosa de los Heraldos del Evangelio que tanto servicio está prestando a la Iglesia. Entonces ahí está el link, es un pequeño clip con un resumen, una presentación de la materia del libro. Muy bien, recomendamos el libro, que es fabuloso, son 5 tomos, ya 3 ya están en español, ¿no es cierto? Sí, saliendo el tercero casi, así que... Sí, no, el tercero ya está en gráfica, perdón, la semana pasada estaba en gráfica, así que el tercero ya está en gráfica. Yo creo que está el cuarto y el quinto ya se fueron traducidos, pero están haciendo las correcciones de traducción, pero ya está en la fase final, ¿eh? Muy bien, y prontamente esperamos también tenerlo en versión ebook, en Lo Inédito Multimedia. Claro que sí. Hermano Felipe, ¿algo para recomendar a nuestros oyentes? Quería destacar uno que podemos considerar uno de nuestros libros de cabecera de los Heraldos del Evangelio, por no decir el que más, que es el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, escrito por San Luis María Griñón de Montfort, que también ya ha salido en formato ebook. Lo pueden encontrar en nuestra página de loineditomultimedia.com. Y realmente, para quien no conozca este libro, podemos decir que es el libro por excelencia de la devoción a la Santísima Virgen, tanto en aspecto teológico como devocional, y es un compendio de lo mejor que hay en materia de mariología y de devoción y espiritualidad marianas. Así que quien no lo conozca, les recomiendo mucho para que sean esclavos de amor a la Santísima Virgen, como explica el mismo San Luis. Muy bien. Bueno, y la sugerencia que tenía para recomendarles es la pequeña guía sobre la Tierra Santa. También les colocamos el link en las notas del programa. Y es una guía muy bonita porque no solo para quien peregrina físicamente, sino para aquellos que quieren conocer la Tierra Santa mucho más en relación a las Escrituras. Van a encontrar informaciones lindísimas, oraciones, notas históricas, y realmente es muy, muy recomendable y muy linda para leer. Y con esto llegamos entonces al final de nuestro programa número 9 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Padre Jonás, muchísimas gracias María, por estar con nosotros. Una alegría estar de vuelta con ustedes. Cualquier cosa estamos aquí para lo que quieran. Salve María. Muy bien, el hermano Francisco. Salve María, gracias por haberme invitado de nuevo. Y el hermano Felipe también, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y hasta la próxima, si Dios quiere. Y nos encontramos entonces de aquí a 2 semanas. Salve María. Lo Inédito sobre los Evangelios es una producción de New Insights Multimedia, www.loineditomultimedia.com.